y compartimos la imagen. Es que tú no tienes que escribir. Acá. Ok, ¿se ve? ¿Lo ven, verdad? Por favor, confirmen. Sí, Viola. Bien, ya, chévere, chévere. Sí, profe. Miren, yo les estaba pasando todos los días las sesiones libres, de libre acceso del Foro Iberoamericano de los Recursos Marinos en la Acuicultura, y hay algunos de ustedes que están inscritos y me imagino que los he visto en las sesiones. Piensen que estos eventos, primero, son muy costosos y el esfuerzo humano de realizarlos es enorme. Por eso, en la medida de lo posible, yo los invito a que participen en las sesiones gratuitas, si acaso no se pudieron inscribir, aunque la inscripción era muy barata, eran $10. Para un evento que dura una semana y que tiene profesionales de muy alto calibre invitados para dar las conferencias. Las conferencias de ayer, del domingo, fueron muy buenas, y las de ayer, pues, igual de excelentes, ¿no? Las de hoy, pues no he podido asistir, pero como están grabadas, yo las veré después, porque estaba preparando la clase de ustedes. Pero los invito todos los días, yo les voy a pasar las sesiones gratuitas. A la 1, todos los días hay una conferencia magistral sobre un tema específico, y a las 6, a veces, no todo, hoy no hay, por ejemplo, la sobremesa, que es consulte con el ponente. Son unos ponentes especiales, usualmente auspiciados por empresas. Entonces, la de ayer era sobre genómica aplicada a la acuicultura. Hoy no hay. Mañana, pues, les pasaré la invitación a todos los correos de ustedes, ¿no? Bueno, a los correos no, al WhatsApp de los grupos. Entonces, habíamos comenzado la semana pasada, continuando con los animales celomados, los artrópodos. Los artrópodos están divididos en 4 subfilas. Filum es el singular, subfila sería el plural. Hoy vamos a ver los 2 primeros, trilobitas y quelicerados, y si da tiempo, no creo que terminemos con quelicerados hoy, iremos progresivamente cubriendo los crustáceos y los unirramos. Los unirramos incluyen los insectos y los mirápodos. Luego vamos a ver por qué se llaman unirramos. Y al final vamos a ver los onicóforos, que supuestamente le dieron, pues, origen a los artrópodos, ¿no? Entonces, habíamos visto los quelicerados, que vamos a ver hoy, las arañas, los cangrejos cacerolas, los escorpiones, los pinogónidos. Habíamos visto que los miriápodos, pues, son un grupo junto con los insectos, forman los unirramos, y finalmente los crustáceos como subfilum. De todos ellos, pues, los que tienen mayor importancia, pues, son los crustáceos desde el punto de vista económico, y los insectos desde el punto de vista de las amenazas a la agricultura, porque son vectores que transmiten enfermedades, o algunos, pues, causan mucho daño porque comen vegetales y pueden dañar los cultivos. También hay otros que son muy positivos, porque constituyen la base del control de otros insectos. Hay unas avispas que colocan sus huevos en los huevos de otros insectos, o colocan sus huevos en otros insectos, en las larvas de otros insectos, y son muy eficientes buscándolo. Entonces, uno puede liberar estas avispas
en un cultivo, uno pone cajitas en el cultivo y las avispas se encargan de buscar el animal que le va a servir de hospedero, que usualmente son insectos plaga, y de esa manera pues se logran controlar. Entonces vemos que los artrópodos constituyen pues animales de enorme importancia, además de ser la mayor cantidad de organismos en el planeta, son 700.000 especies de artrópodos, más que todo el resto de los animales juntos, ¿no? Realmente la especiación que se dio en este grupo es enorme, y vamos a ver algunas características que permitieron que esto ocurriera. Entre ellas, gran especiación, de hecho la mayor especiación se dio en tierra. Los crustáceos se originaron de anélidos, y los anélidos pues siguieron viviendo en el mar. Los artrópodos se originaron de anélidos, muchos siguieron viviendo en el mar, de donde se originaron, pero otros invadieron la tierra. Y en particular, la invasión de la tierra les permitió un exoesqueleto cubierto con quitina, que permite que los animales logren evitar la pérdida de agua y persistan aún en los desiertos. Entonces, estas características que permiten una sobrevivencia aún en ambientes hostiles donde no hay agua, también pues permitió una diversificación extrema, como vemos con los coleópteros, los escarabajos, que hay más especies de escarabajos que el resto de los artrópodos y que todos los animales, el resto de los animales juntos, ¿no? Bueno, aquí tenemos los onicóforos. Entonces, habíamos visto que un artrópodo generalizado pues tenía estas características, un ojo compuesto, un cerebro alrededor del esófago, la boca, intestino y ano, tenía pues un sistema nervioso con ganglios concentrados en la parte frontal, formando un cerebro, y luego alrededor del esófago un par de cordones nerviosos ventrales, igualito que habíamos visto en los anélidos, que se extienden hasta el telson. Arriba del intestino, de la misma longitud que el intestino, por cierto, tenemos el sistema circulatorio, un corazón con ostios, o con ostíolos, que ven son aberturas que se cierran en un sentido. La sangre penetra cuando el corazón tiene músculos, en la cavidad pericardia tiene unos músculos que cuando se contraen estiran el corazón. De esa manera se crea vacío dentro del tubo sanguíneo y se llenan por los ostíolos. Luego el corazón bombea y se cierra, y esa sangre es bombeada al resto del cuerpo. La circulación va a transcurrir a través de branquias o a través de espineretas. Los animales acuáticos pues tienen branquias, los animales terrestres van a tener tráqueas o van a tener libros branquiales. Esto lo vamos a ver en la clase de hoy. Los órganos de los sentidos pues tienen antenas, no todos tienen antenas, hoy vamos a ver que los quelicerados no tienen antenas, pero tienen el cuerpo cubierto con setas, y la base de cada seta es una neurona, de tal manera que el animal por las setas pues puede percibir el ambiente que lo rodea. Las patitas tienen también muchos pelos que le permiten al animal pues percibir las sensaciones del medio exterior. Yo no sé si un pajarito que está haciendo escándalo. Bien, aquí vemos que las patitas están articuladas, y estas articulaciones, estos músculos flexores, tienen lo que se llaman propioceptores. Los propioceptores es un músculo que es un sistema sensorial que cuando el músculo se contrae o se expande, el organismo percibe esa expansión o esa contracción. Entonces, si yo estoy parado sobre una tela de araña y un insecto cae, las patitas de la araña se van a mover.
esos movimientos de las patitas van a ser percibidos por el cerebro de la araña y va a saber que una presa cayó en su red. Entonces, los propioceptores son estructuras sensoriales de alta eficiencia en el caso de las arañas, los arácnidos que vamos a ver hoy, que son depredadores. Vemos que el cuerpo tiene unos músculos que van desde la parte dorsal hasta la parte ventral. Vemos aquí el corazón, el intestino, el cordón nervioso, los dos canales del cordón nervioso. Vemos que hay músculos flexores que mueven las patitas, los músculos protractores que las contraen, y sobre todo vemos unos músculos longitudinales, dorsal y músculo longitudinal ventral. Además, hay unos músculos que conectan la parte del dorsal del animal con la parte ventral. Esto ya vamos a ver que el sistema respiratorio está beneficiado por esto, ¿no? Aquí vemos las articulaciones y los músculos extensores y flexores. La cutícula habíamos discutido ya de ella, se origina de la epidermis. Tenemos los apodemas, que son estructuras que permiten la articulación de los músculos. Aquí habíamos visto cómo la epidermis le da origen a la endocutícula, a la mesocutícula y a la epicutícula. Y vemos una serie de órganos, estructuras sensoriales como las setas. Esto ya lo hemos visto en la clase pasada. Aquí vemos cómo cuando el animal va a mudar, él tiene obligatoriamente que salir del exoesqueleto. De lo contrario, pues no pudiera crecer. Entonces, la cutícula se separa de la vieja cutícula y está lleno de líquido esto, ¿no? Ella va a generar una nueva cutícula y eventualmente la vieja cutícula se va a ir reduciendo en tamaño. Vemos cómo en la parte D, lo que era la cutícula vieja, que era grandemente gruesa, ha ido desapareciendo porque va siendo absorbida por procesos enzimáticos y eventualmente se rompe y permite que el animal salga. Porque si no fuera así, pues la cutícula sería pues muy dura, ¿no? El animal pues se le dificultaría salir del exoesqueleto viejo. Entonces, algo que nos interesa hoy, porque vamos a ver fósiles, son las eras geológicas. De todas ellas, la más conocida de ustedes va a ser el Jurásico. ¿Eso por qué? ¿Cómo se llama la película de los dinosaurios? ¿Parque qué? Eric, ayúdame. La película donde criaban los huevos y salían dinosaurios. Y luego se escapa el tiranosaurio Rex. ¿Cómo se llama? Parque Jurásico. Eso mismo. Entonces, y me imagino que pues o la habrán visto en televisión o la vieron en el cine, pero el Jurásico es apenas 200 millones de años. Es el Mesozoico. Las eras geológicas se dividen en fanerozoico y precámbrico. El precámbrico, pues tenemos proterozoico, Arquean y Jadean, que son, la vida pues no existía en ese momento, hace 4.600 millones de años. Nosotros empezamos a encontrar vida en la parte proterozoica con algunas bacterias, pero los animales los empezamos a ver en el Cámbrico. Vemos que entre el Cámbrico hace 500, empezamos por el borde, ¿no? El borde inferior del Cámbrico hace 570 millones de años, el Ordovícico hace 500, el Silúrico 440, y así vemos cuánto duró entonces el Silúrico. Bueno, de 400 días a 440 son 30 millones de años, ¿no? El Carbonífero, 350 a 290, o sea que duró 10, 60 millones de años. Y así vamos, ¿no? Uno puede identificar cuánto duraron los periodos y estas fechas, uno sabe un organismo de cuál de estos periodos es usando mediciones de su edad a través de isótopos radiactivos, porque los isótopos radiactivos se van descomponiendo y tienen una vida media conocida. Por ejemplo, si si el carbono radioactivo tiene una vida de 200.000 años, uno puede, y se transforma en carbono 13, el carbono 14 pasa a carbono 13, y cuando ese animal murió
el animal no tenía casi carbono 13, lo que tenía era carbono 12 y carbono 14. Entonces, yo puedo medir la proporción de carbono 14 al carbono 13. Si tengo la mitad del carbono 13 con respecto al carbono 14, yo sé que ese animal tiene al menos 200.000 años. Y así voy estimando cuánto carbono tengo 13, tengo en proporción al carbono 14 y saber ese animal de cuánto es, ¿no? Entonces, de esa manera yo puedo fechar. También hay otros átomos que se usan que tienen vidas medias más largas, eh, pero lo que podemos es usar algunos de estos radioisótopos o como cuando los animales están vivos, cuál es la proporción del radioisótopo radioactivo y en qué se va transformando. Entonces yo puedo ver proporciones y estimar fechas. Entonces, vamos a ver que muchos de los animales que vamos a estudiar hoy provienen del Cámbrico, hace 570 millones de años. Aquí tenemos el primer grupo, los trilobitas, son animales del Cámbrico ordovícico, o sea, hace unos 500 a 570 millones de años, fueron sumamente abundantes. Cuando uno revisa los sedimentos, bueno, yo no los he revisado, pero cuando uno revisa la literatura, ve que los animales de esa época, en los sedimentos de esa época, es muy común conseguir restos de trilobitas. ¿Se acuerdan cuando fuimos a la playa de Barbasquillo? Las piedras tenían fósiles, ¿verdad? ¿Lo recuerdan? Las piedras que estaban con las que habían construido el malecón de Barbasquillo son piedras sedimentarias, era una cantidad de sedimento de arcilla, limo, arena, piedras, que progresivamente se habían ido consolidando, pero tenían muchas conchas. Claro, esas piedras habría que hacerles una evaluación de la edad para ver esos fósiles que estaban contenidos en la piedra de cuándo eran. Pero vimos que había muchas vieiras, igual que tenemos vieiras hoy. Entonces es posible que esos sedimentos sean del periodo reciente. Entonces, aquí tenemos estos animalitos. Se llaman trilobitas o trilóbulos, porque vemos que el cuerpo está dividido en tres secciones o lóbulos que perfectamente podemos identificar. El céfalo, la cabeza, el tórax y el pillidio. Todos están formados por segmentos. Vemos que lo que a la cabeza parece un segmento sólido, mírenlo a la derecha, cómo es la combinación de al menos 1, 2, 3, 4, 5 segmentos que en la parte dorsal se ven fusionados y en la parte ventral vemos la segmentación. Entonces, otra característica primitiva es no solamente que los cuerpos son segmentados, sino vean cómo son los apéndices. Se diferencian unos de otros. Dígame si les ven diferencia a los apéndices de los segmentos. ¿Se parecen todos igualitos o no? Oye, pero hablen, muchachos.
Biólogo, tiene apagado el audio. Ya. Sí, disculpen. Hubo problemas de internet y nos desconectamos. Ya estamos de vuelta. Vamos a seguir entonces, vuelvo. Ya le puse la asistencia a Chica, a Washington, a Pinela y a Tamayo. Pero hay alguien que no le he puesto asistencia porque entró y alguien se identifica de los que esté presente que no le pide asistencia. ¿Quién, perdón? Dígame el apellido, por favor. Oye, no lo logro entender. Si alguien lo entiende, por favor, que me traduzca. No, imposible. No logro entender nada. Bueno, pasaré la Samero, biólogo, le dice. Mero. Pero no tengo ningún Mero. Mendoza Mero. Mendoza Mero, ya. Es Rafael Ulises. No, pero es que él ya tiene la asistencia puesta. Bueno, ya, ok. Vamos. Grabamos y seguimos. Ulises Rafael Mendoza Mero. Tengo el internet inestable. Ya, ok. Bien, entendido. Bueno, entonces estamos viendo los trilobites. ¿Por qué me interesa? Estos grupos son fósiles, pero interesa verlos primero porque fueron muy importantes en el proceso evolutivo de los artrópodos. Ocuparon durante muchos millones de años la Tierra y tienen un conjunto de características primitivas, como estamos viendo, que es la segmentación, el hecho de que los apéndices tienen dos ramas y son todos muy parecidos. En los crustáceos primitivos, como la artemia, vamos a ver el mismo fenómeno. La segmentación y muchos apéndices, todos muy parecidos. Y los apéndices tienen dos ramas. Aquí abajo vemos un corte transversal de lo que sería un trilobite y vemos cómo los apéndices están divididos en dos segmentos, uno que llaman telopodito y otro lo llaman preepipodito. Bien. Aquí vemos algunas imágenes a la derecha de formas que tuvieron los trilobites. Estos son formas fósiles que nos han dejado. Arriba a la derecha vemos una forma planctónica. La estructura de todos ellos es la misma. Algunos eran nadadores, otros eran enterradores. Ahí vemos abajo a la derecha cómo el trilobita se enterraba parcialmente y los ojos quedaban emergidos, ¿no? Estos animales podían ser enterradores, nadadores, planctónicos, pero en general eran depredadores. La mayoría medían 3 a 10 centímetros, pero pudieron alcanzar casi 1 metro de longitud en algunos de los ejemplares encontrados en los fósiles. Algunas formas planctónicas eran sumamente pequeñas, apenas de 0,5 milímetros, unas 500 micras. Vemos abajo el fósil encontrado en los esquistos de Burgess, en Columbia Británica, en Canadá. Eso está en la costa pacífica de Canadá. Megistaspis hammondi. Vemos el fósil, ¿no? Cómo quedó reproducido de una manera, pues, muy bien conservada, ¿no? Por los restos que dejó en la roca, ¿no? Aquí vemos otro grupo, vemos las lutitas de Burgess, son uno de los sitios de la Tierra, vemos la imagen. Esto está en Canadá y debe estar bien al norte, ¿no? Porque fíjense que tenemos muy poca vegetación. Abajo vemos los pinos, vemos glaciares, es decir, estamos hablando cerca del límite de la vegetación donde se encuentran estos organismos. Evidentemente, cuando estos animales existieron, que tienen una imagen bien feroz, por cierto, Canadá no estaba allí, no está donde está ahora. A lo mejor estaba en el polo o estaba en el trópico. La Tierra, como las placas continentales se iban moviendo,
cuando esto se formó, habría que ver en qué parte del mundo estaban estos territorios. A la derecha vemos Anomalocaris canadensis, es un organismo parecido a los trilobites, con los ojos bien desarrollados o pedunculados. Vemos estas estructuras frontales, vemos la boca, los dientes en la boca, como las estructuras frontales les permitían capturar presas, y vemos abajo a la derecha el fósil de la estructura frontal. Fíjense lo bien nítido que dejó, que quedó registrado en el fósil, ¿no? Arriba lo que es una reproducción del animal, vemos los apéndices, cómo se parecen todos unos a otros, aunque disminuyen progresivamente en tamaño, pero su forma es básicamente la misma. En los esquistos de Burgess se consideran organismos fósiles que aún no han sido catalogados como pertenecientes a ningún grupo actualmente existente. Vemos Marrella, tiene nombre científico, a la izquierda Jabelia, pero no se sabe si es un trilobite u otro grupo. Realmente estamos en el borde de la zoología. Y bueno, falta por asignar, evaluar las características y ver si se crean nuevos filas con estos organismos, que es lo primero que uno hace. Cuando tiene un organismo que no encaja con ningún grupo, bueno, uno dice es un filo diferente, ¿no? Hasta que luego se van descubriendo características que los asemejan con otro grupo. Por ejemplo, los misozoos, que es un parásito que afecta mucho a los peces. Y no se sabía a qué grupo pertenecía hasta que se descubrió que tenía un nidocisto. Los nidocistos solamente están presentes en los nidarios, así que por finalmente se supo que los misozoos eran realmente nidarios parásitos, o sea, aguamalas, ¿no? Aguamalas parásitas. Bueno, vamos a salir ya de estos animales tan primitivos, vamos a seguir con los helicerados. Supuestamente estos animales, los trilobitas, pues le dieron origen a los animales que vamos a seguir viendo ahorita, los helicerados. ¿Dónde ver qué helicerados? Los helicerados más comunes son las arañas, ¿no? Las arañas, los escorpiones y algunos grupos fósiles, y también vamos a ver. En la hojarasca, que tienen ustedes a la derecha, bueno, arriba vemos la hojarasca de un bosque y abajo una imagen de la cantidad de organismos que puede haber en la hojarasca. Dicen que la fauna de la hojarasca es lo que más se parecería a la fauna marina, por la diversidad y abundancia de organismos. Vemos que de los que logran reconocer, bueno, vemos un ácaro, vemos pseudoescorpiones, vemos hormigas, vemos moscas, más ácaros, vemos lombrices, bueno, y algunos organismos que no logro reconocer, escolopendras. Entonces, ¿cómo conseguimos identificar esta fauna? ¿No? Uno escarba la hojarasca y pues es difícil verlo. Algunos de estos animales son crípticos, muy pequeñitos, apenas tienen 1 o 2 milímetros. Entonces, la manera como los zoólogos estudian estos animales es con el embudo de Berlés. Ven que es un embudo normal, como el que usamos en la cocina, le hemos puesto una malla dentro del embudo y arriba ponemos hojarasca que la agarramos. Vamos a un bosque, tomamos la hojarasca, la metemos en una funda y en casa la ponemos encima de la malla, puede ser una malla de mosquitero, y luego le ponemos una lámpara encima, un foco, y lo prendemos. Abajo podemos poner o un frasco con algodón humedecido con agua, de tal manera que los animalitos cuando caigan no se deshidraten y van a estar vivos, o le ponemos un frasco con alcohol, en este caso un fijador, que puede ser formol al 4%, o puede ser alcohol al 70%, y los animales pues van a quedar retenidos. El embudo de Berlés se coloca por varias horas, puede ser más de un día, y al final pues vamos a tener los animalitos recogidos acá, ¿no? Ojalá si tuviéramos la oportunidad de poder ir a clase, pues
lo haríamos, ¿no? Porque es muy sencillo, pero lamentablemente pues no nos dejan usar los laboratorios de la universidad. Para los tesistas sí, porque la densidad de tesistas es muy baja, pero para dar clases no me lo permite. Pero bueno, aquí les digo cómo lo hubiéramos hecho si estuviéramos trabajando en condiciones que nos permiten usar los laboratorios de la universidad. Los quelicerados están divididos en el subfilum, está dividido en 3 clases: merostomata, que son marinos; picnogónidos, que son marinos también; y arácnidos, que son terrestres, casi en su totalidad. De hecho, no conozco, bueno, sí, arácnidos conozco las garrapatas que son acuáticas, pero el resto de los arácnidos todos son terrestres, ¿no? Y también tienen una inmensa cantidad de formas. En todos los arácnidos, en todos los quelicerados, el cuerpo está dividido en solo 2 segmentos: cefalotórax o prosoma y abdomen o pistosoma. Carecen de antenas. Primer par de patas son quelíceros, pues se llaman quelicerados. En la araña que vemos aquí a la izquierda, no tiene antenas, pero delante de la cabeza va a tener 2 pares de patas. Unos son los quelíceros y otros son los pedipalpos, porque luego vienen las 4 pares de patas caminadoras, que son comunes a todos los quelicerados. Entonces comprende las 3 clases: merostomata, picnogónida y arácnida. Los merostomata, uno de los más famosos, lo pude jugar con él porque era muy común. Yo estudié en Carolina del Norte y en la costa atlántica de los Estados Unidos y el Golfo de México estos animales son comunes. El cangrejo cacerola lo vimos vamos a ver si me traigo la foto, que la vimos al comienzo. Aquí está el bicho. Vamos a... Bueno, lo están viendo, ¿no? Aquí vemos que tiene el cefalotórax y el abdomen. El abdomen parece sólido, tanto el cefalotórax como el abdomen parecen 2 unidades, pero ya lo habíamos visto en los trilobites, como por encima parecen sólidos, por debajo se ve la segmentación. Vemos aquí las espinas que parten de cada segmento en el abdomen y una cola que no es un tensor real porque no contiene el ano, ¿no? Bien, vamos entonces a ver la morfología del limulus. Okay. Entonces vemos que tiene un ojo compuesto, pero a diferencia de un insecto o de un artrópodo, el ojo compuesto tiene muy pocas omatidia. O sea, las estructuras con el lente y la neurona y la base va a ser muy poca. Esto ha permitido que el limulus haya sido un objeto de estudio para muchos fisiólogos, porque cuando los órganos son relativamente sencillos, pues se facilita primero por su dimensión. Es un animal bastante grande, puede tener unos 40 o 60 centímetros de longitud, incluyendo la cola, así que el cuerpo debe tener como 20 o 30 centímetros. Entonces, disecarlo y obtener una pieza para estudios fisiológicos es relativamente sencillo. Vimos que la corriente inhalante ingresa por el borde entre el abdomen y el cefalotórax y luego es desplazada hacia atrás. No lo vemos hacia la izquierda, vemos como una especie de libro. Fíjense que parecen unas páginas, ¿no? Eso es lo que se llama la branquia en forma de libro. Entonces la corriente ingresa por arriba y luego se desplaza hacia atrás por el movimiento de las patitas, de las láminas branquiales, y sale finalmente por la corriente exhalante que estamos viendo aquí, y que sale, arrastra también las heces fecales porque el ano va a estar allí colocado, ¿no? Vemos entonces, vamos a la parte superior, vemos el quelícero, que es el primer par de patas. Luego contemos 1, 2, 3, 4. El pedipalpo es el segundo par de patas, que parece una patita más.
parece un quinto par de patas, pero realmente es el pedipalpo. El pedipalpo se va a modificar en los grupos. En las arañas va a tener una forma, en los opiliones va a tener otra, en los escorpiones va a tener otra. Pero siempre podemos contar contando desde el quelícero, vamos, quelícero, pedipalpo y cuatro patas caminadoras. Bien, el flabelo aquí es usado como una estructura para retener la comida. Estos animales tienen una manera, casi lo que comen, estos animales son moluscos bivalvos, ¿no? Ellos toman las conchas, las parten con el diente mandibular que tienen y con la base de las patas caminadoras procesan el alimento, lo van triturando y lo van desplazando hacia la boca. Fíjense que la boca está adelante, entonces el alimento se va desplazando y finalmente ingresa en la boca, en el esófago y es digerido. Aquí vemos entonces la estructura, corte transversal, a lo largo, corte longitudinal, perdón, del animal. Entonces vamos a ver que empezando por arriba, por delante, tiene pues el quelícero, tiene la boca, tiene entonces el esófago, el buche, la molleja, donde se continúa la trituración del alimento. Viene luego el intestino con unos ciegos hepáticos. Los ciegos hepáticos son donde se liberan las enzimas que van a facilitar la digestión del alimento. Bueno, finalmente el ano al final, ¿no? Vemos también el sistema circulatorio, la cavidad pericárdida. Acuérdense que todos los artrópodos tienen sistema circulatorio abierto. Eso es común a todos los artrópodos, incluyendo los insectos. Entonces, obviamente, se incluye a todos los artrópodos, incluye los insectos. Entonces tenemos una cavidad pericárdica, donde la sangre va a fluir, se va a acumular, entra al corazón por los ostiolos, producto de la contracción del tubo, sanguíneo dorsal, y va a ser bombeado hacia el resto del cuerpo. Los intestinos, los nervios, todo está bañado por la sangre. La sangre se llama una hemolinfa, que no tiene el pigmento, es la hemocianina, es de color azul, tiene cobre como metal asociado al transporte de oxígeno y CO2, pero no está en corpúsculos como en los glóbulos rojos nuestros, sino que está disuelto en la sangre. Hay unos amebocitos que permiten que el animal pues, se defienda de los organismos que lo atacan, ¿no? Sobre todo las bacterias, protozoarios, esas cosas, pues se van a encontrar con los amebocitos de la manera similar a los glóbulos blancos que tenemos nosotros en nuestro cuerpo. El cerebro está, como hemos visto ya desde los anélidos, alrededor del tubo digestivo, y tiene una serie de ganglios. El sistema nervioso es ventral, está pegado a la parte inferior del cuerpo. Y bueno, en cada segmento pues va a haber un ganglio, ¿no? Eso ya lo conocemos porque lo arrastramos desde que estamos viendo los anélidos hasta ahora que estamos viendo los artrópodos, ¿no? Entonces esas son las características que van como evidencia de que tenían un fósil común o de que un grupo le dio origen a otro grupo en el proceso evolutivo terrestre, ¿no? Los oripteridos son un grupo de quelicerados, también de la época del Silúrico. Eran animales bien grandes, podían tener hasta 3 metros.
no estamos acostumbrados a ver artrópodos de ese tamaño. Yo creo que el artrópodo, de los artrópodos más grandes que hemos visto, a ver, ¿cuál recuerdan ustedes? El artrópodo, el crustáceo más grande que hayan visto en la película, seguramente, ¿no? Porque aquí no lo, bueno, sí. Eric, ¿cuál es el crustáceo más grande que tú has visto? ¿Alguien lo ayuda? Tamayo, Pinela. ¿Cuál es La centolla, no. la centolla? Ajá. En la película Pesca Mortal, ¿la han visto en Discovery? No, no la he visto. Ok, pero alguno de los muchachos la ha visto, algunos de los jóvenes que nos acompañan hoy. Pesca mortal es la pesquería que se hace en Alaska en pesca de centollos. Se usan unas trampas, unas nazas que se le pone carnada, se lanzan al fondo del mar y el barco lo que hace pues tiene las nazas amarradas una detrás de otra, entonces jala una y van viniendo las demás. Entonces van vaciando los centollos en el barco, en la bodega, y vuelven a lanzar la nasa con la carnada colocada dentro, ¿no? Entonces, lo llaman pesca mortal, no sé por qué, porque realmente es una pesca con nasa. Lo que pasa es que son unas condiciones bastante duras, ¿no? Hace mucho frío, son aguas casi polares. Y bueno, son animales bastante grandes, ¿no? Ellos los mantienen vivos a bordo en el barco porque los van a descargar vivos en el puerto. Entonces, pero fíjense que la centolla más grande puede tener a lo mejor patas que tengan medio metro de longitud, es decir, que entre pata y pata más el cuerpo pueden tener 1,5 metros. Estos animales que estamos viendo, estos oripterios, podían tener 3 metros de longitud. Eran animales marinos. Vemos que tiene, parecido al cangrejo cacerola, un ojo, bueno, tiene el cefalotórax, el abdomen, un telson. Vemos que tiene unas patas nadadoras. La última tiene una pinza y funcionaba como remo, si estos animales eran nadadores. Vemos que, al igual que el cangrejo cacerola, cuando lo volteamos, como lo tenemos aquí a la derecha, vemos el quelícero, el pedipalpo y las patas caminadoras, 1, 2, 3, 4. Vemos que el abdomen tenemos las branquias en libro. Y bueno, y luego un posabdomen y un telson, ¿no? Estos animales desaparecieron, eran obviamente depredadores y vivieron pues unos cuantos millones de años, pero desaparecieron hace 400 millones de años. Entonces, vamos ahora a comenzar con animales más localizados, más actuales, los arácnidos. La clase arácnida está dividida en los siguientes grupos. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 grupos. Algunos son muy conocidos por ustedes, otros será la primera vez que los ven. Las arañas son el orden Aranae, los escorpiones, orden escorpiones, y las garrapatas son orden Acari. Lo que pasa es que hay un supraorden Acari porque están divididos luego en 7 órdenes que incluyen los ácaros y las garrapatas. Vamos a ver las imágenes de algunos de ellos. Arriba a la izquierda, bueno, vemos escorpiones. A la derecha, pseudoescorpión. Es muy parecido a un escorpión, pero tiene las 4 patas caminadoras, tiene los quelíceros, los pedipalpos y las 4 patas caminadoras, pero no tiene el aguijón. Abajo vemos palpígrade, unos animales con una cola. El animal es bien chiquito, ¿no? Parece una hormiguita, pero tiene una cola muy larga con setas, seguramente esas setas son sensoriales. Tiene las 4 pares de patas, lo característico de los quelicerados, no tiene antenas. A la derecha vemos Solifuga,
Yo creo que escribí mal ese nombre, porque sí, me faltó la E, Solifugae. No, no quiere permitirme allá. No me deja cambiar. Biólogo, dice Tamayo que lo acepte. Tamayo, ya va, déjame. Pero no tengo a nadie en cola. Ok, Steven. Ese que salió y volvió a entrar. Estoy seguro que algunas de las imágenes que han visto en películas esas raras eh, lo usan quelicerados como símbolo, porque este salifuga realmente luce bien extraño, ¿no? Parece eh, un extraterrestre cabe, con cuerpo de araña, ¿no? Aquí vemos esquizómidos eh, con una colita parecida a lo que habíamos visto en los Paedipígradi. El Uropilli también va a tener la misma colita y unos quelíceros bien desarrollados. Los opiliones ven las patas extremadamente largas y finas de los opiliones. Esto en inglés lo llaman daddy long legs, papito patas largas. A la derecha completamente los Amblipigi. Si visitan alguna cueva van a poder ver Amblipigi. Esto, evidentemente, estas adaptaciones para la depredación. Y al final vamos a ver los ácaros. Esto no es un orden, es un superorden. Ya. Entonces, de todo lo que hemos mostrado, los que son comunes para ustedes, que habrán visto, bueno, las garrapatas, los escorpiones y las arañas. Oye, por cierto, no les puse una arañita, pero la teníamos eh, al comienzo. Aquí se la puse. Aquí tenemos la arañita. Eh, algunas arañas pues son eh, muy particulares. De todos ellos, las únicas que yo conozco que hacen nido, que tejen, son las arañas. Hacen una tela con la cual sirven para atrapar a presas, pero también protegen los huevos en esa madeja de seda construida por ellas. Y otro elemento importante que se desarrolla son las glándulas venenosas. ¿En qué grupo vamos a encontrar glándulas venenosas? En los escorpiones. De todos ellos, los únicos que yo conozco que tienen glándulas venenosas son las arañas y los escorpiones. Solo que en el escorpión, la glándula venenosa va a estar en el aguijón, al final, aquí lo vemos, mientras que en las arañas, ¿dónde va a estar la glándula venenosa? ¿Dónde se nos ocurre?
Vamos a llevarnos la arañita. Ok, entonces les preguntaba, hay dos características que desarrollaron en los quelicerados, que solamente lo tienen uno las arañas, las dos las tienen las arañas y los escorpiones tienen una sola, y es las glándulas venenosas y el hecho de hacer, de tejer una red con fines de proteger los huevos y de capturar presas. Las arañas tienen la glándula para tejer la red en el abdomen, mientras que la glándula venenosa la tienen en los pedipalpos, mientras que los escorpiones tienen la glándula venenosa en el extremo del abdomen, donde está esa uña que vemos allí, ¿no? En todos ellos, los quelíceros se usan en la alimentación. Vemos que en el pseudoescorpiones y escorpiones, pues vamos a tener unos quelíceros en forma de pinza que se usan para la captura y de fragmentación de la presa. En el caso de estos animales vemos que el cuerpo está evidentemente dividido en dos segmentos, ¿no? En el caso de los opiliones no se ve bien la diferencia y las garrapatas prácticamente el abdomen el cefalotórax ha desaparecido. Vemos la cabeza reducida, vemos las cuatro patitas, 1, 2, 3, 4, los pedipalpos y los quelíceros se han reducido muchísimo y se han transformado en una estructura que penetra dentro de la piel del hospedero de quien chupan sangre, ¿no? Esto es el caso de las garrapatas hematófagas, porque hay algunos ácaros que son de vida libre y que son acuáticos, ¿no? Esto fue una reinserción de los quelicerados hacia el mar, hacia el agua, porque normalmente todos los quelicerados son terrestres, a excepción de las garrapatas acuáticas, ¿no? Entonces vemos en todos los grupos cómo los tres segmentos del cuerpo pues, se han reducido, cefalotórax y abdomen. Vamos entonces a ver ahora la morfología de una araña. Vemos que ¿cuántos ojos le están viendo? ¿Cuántos ojos están viendo aquí? Washington. ¿Cuánto? 1, 2, 3, 4. En algunos casos, las arañas pueden tener varios, como estamos viendo en esta imagen, varios ojos. Estamos acostumbrados a que los animales tenían 2, o en el caso de las vieiras, veíamos que tenía ocelos. No tenía ojos formadores de imagen, sino estructuras que veíamos oscuras a lo largo de todo el manto y le permitían a la vieira poder percibir intensidad luminosa, pero no formar imágenes. En este caso, es posible que la araña forme imágenes, pero no estoy tan seguro. Luego, bueno, vemos que las patas caminadoras, bueno, tienen las 4 patas caminadoras acá,
tiene la uña del quelícero, tiene el pedipalpo articulado y tiene una glándula venenosa en el quelícero. Tiene un cerebro bastante desarrollado y vemos cómo inerva directamente a los 4 ojos. Vemos que el aparato digestivo tiene un mesenterón, tiene el esófago, el esófago, tiene luego la boca, el estómago bombeador, luego tiene como una especie de intestino prolongado que luego termina en un pequeño, en el intestino que vemos, que podemos seguir hacia el abdomen. Vemos unas ramificaciones del abdomen que son los túbulos de Malpighi. Eso ya lo habíamos visto, que los túbulos de Malpighi tienen por función la eliminación de los productos nitrogenados. Ese es el papel del riñón. Ellos tienen 2 tipos de órganos para extraer nitrógeno, los túbulos de Malpighi y las glándulas basales de las patitas. Y luego finalmente tenemos la cámara cloacal y el ano, ¿no? Ok, ¿qué otra cosa vemos? Vamos a ver el aparato circulatorio que tiene lo vemos aquí a lo largo de todo el intestino. Tiene una pequeña porción en la parte delantera del cuerpo que se llama la aorta anterior. Luego tiene entonces el corazón bastante prolongado a lo largo de toda la parte superior del abdomen y los ostíolos por donde va a entrar la sangre hacia ese tubo, ¿no? El corazón va a bombear y va a permitir que la sangre pues, se mantenga en movimiento dentro de estos hemoceles, que es una gran cavidad que el animal tiene, bañando todos los órganos. ¿Qué sigue? El aparato respiratorio. Vemos el espiráculo del pulmón en el libro. Habíamos visto que en el caso de los quelicerados, los melostomata, vemos que aquí llamamos la cámara respiratoria y vemos las branquias en forma de libro. Supuestamente, aquí las vemos de nuevo, branquias en forma de libro. Supuestamente al pasar a tierra, esas estructuras, branquias en forma de libro, quedaron transformadas en el pulmón en libro, que está rodeado de una cámara de aire y tiene un espiráculo que permite el ingreso de aire dentro de esta cámara. Estos animales son dioicos, machos y hembras. Vemos acá el ovario, en el caso de una hembra, si no pues tendremos el testículo en esa zona, y aquí el gonoporo. Estos animales no se fecundan con un pene. Estos animales colocan el espermatóforo, el macho coloca el espermatóforo en la superficie, en una superficie sólida, y luego la hembra utiliza el espermatóforo donde va a ocurrir la fecundación de los huevos. O la hembra coloca los huevos y luego el macho los fecunda. Pero no hay, como vamos a ver en los crustáceos, que hay una colocación del espermatóforo directamente encima de la hembra. Aquí en los quelicerados el espermatóforo se coloca en estructuras sólidas, o sea que es una fecundación indirecta. En el caso de la araña, vemos que hay el desarrollo de unas estructuras que no existen en otros organismos que forman la glándula de la seda. Fíjense que tiene lo llama hilera, es por donde va a salir la seda, y tiene una resistencia bastante grande, porque el animal se puede guindar, coloca la seda en algún sitio y se guinda por los hilos de seda. Vemos que hay otro sistema
ya lo último que nos queda, es el sistema respiratorio que tiene por una parte el espiráculo del pulmón en libro y por otra la tráquea. Hay organismos que solamente van a tener tráquea o solamente van a tener el pulmón en libro. Pero en este caso tenemos los dos. Las tráqueas son tubos que partiendo de la superficie del animal penetran dentro del hemocele y permiten intercambiar el oxígeno entre el aire que está entrando por ellos y la sangre que está, la hemolinfa, que está rodeando y rellenando todas las estructuras donde están contenidos los órganos del animal. Bien, la digestión de los quelicerados, al menos de las arañas, no es como la habíamos visto en muchos otros animales. Este animal mata a la presa, para eso pues tiene la glándula venenosa. Su dieta es a base de otros pequeños artrópodos, hormigas, moscas, zancudos. Una vez que el organismo está atrapado, ya sea en la telaraña, el animal pues le inyecta el veneno, lo mata y luego le inyecta, libera por la boca enzimas digestivas. Él va con los pedipalpos y los quelíceros, va a romper el cuerpo del animal de tal manera que las enzimas actúen de manera relativamente rápida, tengo entendido. En cuestión de unos pocos minutos el animal está digerido y luego el esófago va a actuar como una bomba, donde va, fíjense que se llama estómago bombeador, y la razón es que él va a actuar como si fuera una bomba que va a chupar el cuerpo del organismo que mató, la víctima, digerida, y lo va a chupar de tal manera que la digestión es externa. También es externa cuando era en el estómago, lo que pasa es que aquí va a ser externa del sistema digestivo del animal, ¿no? Entonces el animal va a chupar el cuerpo del alimento, el cuerpo de la víctima parcialmente digerido. Bueno, ¿alguna pregunta? Es lo que tenía para hoy. Faltan 10 minutos para terminar. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Vamos a continuar mañana. Pero, no sé, hemos visto una cantidad de animales curiosos que nos habían preguntado dónde los conseguimos, ¿no? ¿Cómo? Yo tengo. De la casa. Sí. O el de aquí. Yo tengo el de la casa. No parece que el de aquí. Entonces, les había dicho que los pseudoescorpiones se encuentran en la hojarasca, igual que los palpígradi. Muchos de estos animales realmente lo vamos a conseguir allí, mientras que estos animales, los amblipigi, los uropigi, los vamos a encontrar en cuevas, debajo de piedras. Son animales bien grandes, ¿eh? El amblipigi lo hay en Venezuela cuando tenía amistades que eran espeleólogos. Los espeleólogos son la gente que le gusta explorar las cuevas y a veces pues me iba con ellos a explorar cuevas y muchas veces pues uno se conseguía pues estos animalitos. Vemos el amblipigi, vamos a ampliarlo. Quitar la garrapata. Vemos que tiene las 4 patas caminadoras,
los quelíceros, los pedipalpos, fíjense cómo el pedipalpo está, bueno, el quelícero, perdón, está bien modificado con estas garras que salen y obviamente está asociado a la captura de presas, ¿no? Este animal puede tener, las patas pueden tener 10 centímetros cada uno, o sea que el animal en total puede tener 10 más 10, 20, como unos 20, 25 centímetros de tamaño, ¿no? Si lo ponemos con las patas estiradas. Un animal bastante voluminoso y bueno, y mete miedo, ¿no? Pero realmente es un animal, pues, inofensivo. Come, pues, dentro de la cueva, pues hay muchos pájaros, hay murciélagos, y en el excremento de los murciélagos, pues se da toda una fauna de la cual, pues, estos animales se alimentan, ¿no? Hay muchos insectos que viven en los excrementos de los murciélagos y pues son la base de la alimentación de algunos de estos organismos. ¿Nadie tiene preguntas? Ok, fíjense que, entonces, ¿cuál será qué papel le asignarían ustedes a estos organismos que son parte de la fauna de la hojarasca? Si tuviéramos que estudiarlo, ¿por qué consideran ustedes que sería importante estudiar estos grupos? Washington, ¿se te ocurre? ¿La hojarasca qué representa para el bosque? ¿Lo vieron en botánica? Son depredadores, ¿no? Claro, son depredadores, pero eh, ellos forman parte de una comunidad bien diversa y bien densa de organismos, ¿no? Entonces, pero en general, ¿la hojarasca qué representa para el bosque completo? Los árboles, el bosque depende en buena medida de los árboles, ¿no? Entonces, ¿los árboles qué requieren para vivir? Toda planta requiere para vivir ¿qué? Agua. Agua, ajá, ¿qué más? Sol. Luz, ah, ¿qué más? Pone una patita, una puñita, una puñita. Agua. Mineral. ¿Qué dijiste? Eso justamente me interesa. Mineral. Minerales, ¿no? Ok, ¿y los minerales dónde están? ¿Los minerales dónde están? El suelo. En el suelo. Pero en las zonas tropicales tenemos un problema, y es que la temperatura es muy alta y llueve mucho. Entonces, ¿cómo se hace cómo han hecho los ecosistemas tropicales para que los minerales no se laven con tanta lluvia? Desprenden las hojas, ¿no? En las hojas caen parte de los minerales y al caer al suelo son invadidas ¿por quién? ¿No lo vieron en botánica? ¿Por? Pero díganlo. Por insectos.
Ok, bueno, más que por insectos, sí, los insectos no hay duda que también van a comer hojas, pero sobre todo van a ser invadidas por hongos, Microorganismos. por microorganismos, hongos y bacterias. Y estos microorganismos van a formar parte de la dieta de estos animales que estamos viendo. Entonces, tenemos toda eh, una comunidad integrada, ¿no? Igual que en un ecosistema, como un arrecife, piensen en la hojarasca como si fuera un arrecife de coral o un arrecife rocoso, como los que tenemos aquí en Ecuador, donde no tenemos corales, pero sí tenemos arrecifes, pero no son coralinos. Bueno, en Galap, entonces, tenemos una comunidad muy densa, con muchos organismos, muy diversa, que permite que la hojarasca se descomponga, pero que a su vez los minerales sean retenidos y no sean lavados, porque los hongos forman asociación con las raíces de las plantas, se llaman micorrizas. Entonces, esa asociación que cada vez se ha visto que es más general, más común en todos los ecosistemas, permite que los minerales se retengan en los ecosistemas y no se laven. Por supuesto que parte se lava, pero en una buena parte también llega, ¿no? Con la lluvia. Y es absorbido por las raíces de las plantas, pero el papel de la hojarasca en el mantenimiento de los minerales de los ecosistemas es fundamental. Y estos organismos pues forman parte de la comunidad que facilita ese papel. Por eso, aunque son animales muy pequeños, su papel en los ecosistemas terrestres es trascendental. Y por eso es importante pues su estudio. Ya son las 4, así que nos vemos mañana en la tarde. Hasta mañana.